En este video tutorial se van a explicar los distintos tipos de autorizaciones que se pueden realizar en SGA. El menú Autorizaciones permite realizar tres tipos de autorizaciones: las autorizaciones a terceros para que presenten las distintas solicitudes a nombre del solicitante, los anexos 2, las autorizaciones para cambios de titularidad y las autorizaciones para subrogar los compromisos agroambientales adquiridos. El primer apartado que se muestra en el menú es el de Registro de autorizaciones. Bajo esta opción se permite dar de alta una autorización, editar los datos de una ya existente, consultar las distintas autorizaciones del registro y darlas de baja. Vamos a ir viendo cada caso. Alta en el registro. Un alta en el registro implica que un declarante autoriza a una entidad colaboradora a que ésta tenga acceso a sus datos de la campaña actual y anterior y que pueda realizar la presentación telemática de cualquier solicitud en la campaña en curso. Esta autorización tendrá carácter multicampaña. En la ventana Alta en el registro, introducimos el NIF del declarante y pulsamos en el icono de la lupa para descargar los datos de dicho declarante. Será necesario indicar, además de los datos del propio declarante si no estuvieran cargados, la entidad colaboradora y el tipo de solicitud. En el apartado de la parte inferior se marca la casilla que corresponda en Acciones autorizadas. Por defecto, acceso a datos de campaña actual y anterior y presentación telemática de la solicitud. Para finalizar la autorización se pulsa en Guardar. Se mostrará la ventana Alta en registro de autorizaciones realizada. De esta forma, al iniciar el alta de la solicitud única de un declarante del que se tenga autorización, SGA preguntará si queremos incorporar los datos relativos de la campaña anterior. Este paso se explica de forma detallada en el videotutorial número 5. Editar registro. Esta opción no está habilitada a día de hoy. Consultar registro. Este apartado permite realizar la búsqueda de una autorización por un NIF concreto, o bien ver todas las autorizaciones que se han generado en nuestra entidad reconocida. Se introducen los datos de búsqueda y se pulsa Consultar en la parte superior derecha. Así se muestra un listado con las autorizaciones que cumplen dichos criterios de búsqueda. En la parte derecha de la tabla, en la última columna, se encuentra el icono Ver autorización, el cual descarga la autorización en formato PDF tras una ventana de confirmación. Baja en el registro. Implica dejar de autorizar a la entidad reconocida para el acceso a los datos del declarante y la presentación telemática de las distintas solicitudes. Para realizarla se cumplimentan los datos en el filtro de búsqueda y se pulsa Consultar. En la parte inferior se muestran las autorizaciones resultado de la búsqueda. En la columna Baja se marcan o las casillas de las autorizaciones que se pretendan dar de baja y se pulsa Guardar. Tras una ventana de confirmación se mostrará el mensaje Baja realizada correctamente. El segundo apartado del menú Autorizaciones es Titularidad. Mediante esta opción se autoriza a que todos los datos declarativos de una solicitud A pasen a otra B. Al dar de alta esta solicitud B, SGA preguntará si se quieren cargar los datos de la solicitud A. Estos cambios de titularidad quedan registrados y pueden consultarse y eliminarse. La declaración origen de los datos sigue quedando en el sistema tras el cambio de titularidad, por lo que se trata de una opción interesante para poder importar recintos de una declaración a otra, ya que no se pierde la solicitud inicial. Este menú incluye Alta, cambio de titularidad. Para dar de alta un cambio de titularidad hay que rellenar los datos del titular que autoriza y del titular autorizado. Se introducen los NIFs correspondientes y se pulsa en el icono de la lupa para que se carguen los datos referentes a estos NIFs. En caso de que el NIF no esté en el sistema, se activará el icono más que permite introducir los datos requeridos de forma manual. Se selecciona la causa del cambio de titularidad y el domicilio en los desplegables correspondientes y se pulsa en Guardar. Se mostrará la ventana de confirmación si ha realizado correctamente el cambio de titularidad. Consulta cambio de titularidad. Mediante la opción de consulta del registro de cambios de titularidad se puede obtener, en formato PDF, el impreso de autorización para que pueda ser firmado por ambas partes. Para hacerlo, se introducen los parámetros de consulta y se pulsa el icono Consultar. En la parte inferior se mostrarán los cambios de titularidad correspondientes a los parámetros introducidos. En el caso de no introducir ningún parámetro, se mostrarán todos los cambios de titularidad de la entidad reconocida. En la columna de la derecha se encuentra el icono Ver cambio de titularidad. Al pulsarlo se muestra una ventana de confirmación y tras aceptar se descarga el PDF de cambio de titularidad. También se permite descargar un listado de cambios de titularidad en formato Excel, pulsando en el icono correspondiente. Si se quieren limpiar los datos para realizar otra consulta, se pulsa en Limpiar. Baja de cambio de titularidad. Esta opción funciona de modo similar a como hemos visto para el caso de las autorizaciones. Se cumplimentan los parámetros de búsqueda y se pulsa Consultar. En la parte inferior se muestran las autorizaciones y resultados de la búsqueda. En la columna Fecha de baja se introduce la fecha de baja de los cambios de titularidad que se pretenden dar de baja y se pulsa Guardar. Se mostrará un mensaje de confirmación Modificación realizada.
Si se quisiera dar de nuevo de alta un cambio de titularidad que previamente hayamos dado de baja, únicamente habrá que borrar la fecha de baja y pulsar guardar. Con esto el cambio quedará nuevamente activo. El último apartado del menú Autorizaciones es Subrogaciones, cesiones de compromisos PDR. Mediante esta opción se autoriza que los compromisos agroambientales suscritos por un declarante A puedan pasar a otro B. Al dar de alta una solicitud beneficiaria B, SGA preguntará si se quieren cargar los datos relativos a los compromisos PDR de la solicitud original A. La solicitud origen no desaparece del sistema. Las opciones que ofrece el menú Subrogaciones son: alta en el registro. Se cumplimentan los datos del titular que autoriza y del titular autorizado, de la misma forma que hemos visto anteriormente. Se introduce el NIF y se pulsa sobre la lupa para cargar los datos existentes en el sistema. En el caso de que no hubiera datos referentes a ese NIF, el sistema avisa y se activa el botón más, que permite la introducción manual de los datos requeridos. Hay que rellenar los datos de la subrogación indicando la causa del cambio de subrogación-cesión, el tipo de subrogación-cesión, es decir, si la subrogación es total o parcial, y el año de origen de la subrogación-cesión. El NIF del cedente se cumplimentará de manera automática cuando se introduzca el NIF del titular que autoriza y se pulse sobre el icono de la lupa que se encuentra a la derecha de dicho NIF. Tras cumplimentar todos los campos requeridos se pulsa en Guardar, en la esquina superior derecha de la ventana, aunque dichos campos se mantienen editables. Los datos no estarán disponibles para el cesionario hasta que se pulse el botón Confirmar, junto a Guardar, lo cual, además, impide la modificación de los mismos. Este paso es muy importante, ya que hasta que no se confirme la subrogación, esta no quedará completada. En la parte inferior se muestran los compromisos PDR aprobados y cargados en SGA. El que no salga ningún compromiso no significa que no existan, ya que es probable que esto se deba a que las tablas de compromisos de SGA no hayan sido actualizadas a la última versión. Cuando el NIF autorizado dé de alta una solicitud única, tendrá la opción de importar los datos de las líneas declarativas del NIF que autoriza si en la campaña anterior tuviera solicitada alguna ayuda de PDR, debiendo borrar aquellas que tengan ayudas que no se subroguen. Esto se verá de forma detallada en el videotutorial 4. Editar el registro. Esta opción permite la modificación de los datos de una subrogación ya creada. Se introducen los NIF implicados en el apartado Parámetros de consulta para acceder a una subrogación concreta, o en caso de dejar los parámetros en blanco, a un listado con todas las subrogaciones creadas por la entidad reconocida en cuestión. Para completar la búsqueda se pulsa en Consultar. Los resultados se muestran en la parte inferior. Para entrar a modificar cualquier subrogación se pulsa en el icono Ver autorización, situado en la columna de la derecha. Una vez dentro de la subrogación, se puede modificar cualquier dato del apartado Datos, subrogaciones, cesiones, compromisos PDR. Para completar la modificación se pulsa en Guardar y a continuación en Confirmar. Consulta en el registro. Funciona de la misma forma que la vista para el apartado anterior. Se introducen los NIF implicados en el apartado Parámetros de consulta para acceder a una subrogación concreta, o en caso de dejar los parámetros en blanco, al listado con todas las subrogaciones creadas por la entidad reconocida en cuestión. Para completar la búsqueda se pulsa en Consultar. Mediante la opción de consulta del registro de subrogaciones se puede obtener en formato PDF el impreso de autorización para que pueda ser firmado por ambas partes. Baja del registro. Para dar de baja una subrogación, una vez la tengamos localizada, en la columna Fecha de baja se pulsa sobre el icono del calendario, se introduce la fecha de baja y se pulsa Guardar. Y con esto finaliza el videotutorial relativo a autorizaciones. Un saludo.